Hay cosas que uno no debería contar, no porque no sean ciertas, sino porque nadie las creería. Pero después de tantos años trabajando de velador, he aprendido que el silencio también se llena de ecos, y algunos no se van nunca. Me llamo Elías Rivas, y llevo más de 20 años trabajando de noche, cuidando instalaciones de todo tipo, bodegas, fábricas, escuelas. Me acostumbré al frío, al crujir de los metales, a las sombras que se mueven solas cuando el viento sopla. Pero hubo un lugar que me cambió, uno al que nunca debí decirle que sí. Fue una fábrica abandonada en las afueras del pueblo. El edificio era enorme, con techos altos y ventanales cubiertos de polvo. Antes hacían ahí partes de maquinaria pesada, pero había estado cerrada desde hacía años. Un conocido del sindicato me ofreció el trabajo. Un turno tranquilo, Elías, solo para vigilar que no entren vándalos o animales. Pagan bien porque hay que cubrir la noche completa. Acepté. ¿Quién no lo haría? La primera noche fue tranquila. Me entregaron las llaves, una linterna, y me explicaron que debía recorrer el lugar cada 2 horas. No había cámaras, ni conexión a internet, solo una vieja radio portátil para avisos. El cuarto de vigilancia estaba en un cubículo de metal, justo a la entrada, con vista al portón principal. Caminé el perímetro. Las paredes internas estaban cubiertas de grafitis viejos. El eco de mis pasos rebotaba en el techo como si alguien me siguiera. Pero me dije que era cosa de acostumbrarse. Lo raro empezó la segunda noche. Cerca de las 3 de la mañana escuché algo que no venía del viento. Un golpe seco, fuerte, como si hubieran arrojado algo pesado al suelo. Me levanté de inmediato. Agarré la linterna y salí. Pensé que quizás había entrado alguien. Recorrí los pasillos hasta llegar al área de ensamblaje, donde estaban las máquinas más grandes, cubiertas con lonas raídas. No había nada fuera de lugar, al principio, pero entonces noté una de las lonas tirada en el piso. La levanté con cuidado esperando encontrar ratas o un gato, pero no había nada, solo un pequeño charco de agua, aunque esa zona estaba completamente techada. El agua formaba un círculo perfecto, como si alguien hubiera estado de pie allí, goteando. Me devolví al cubículo con una incomodidad difícil de explicar. Me senté frente a la radio, puse algo de música instrumental para relajarme, y traté de pensar que eran cosas normales. El edificio era viejo, húmedo, y yo ya no tenía 20 años como para no sentir el susto. Pero justo cuando estaba cerrando los ojos un momento, la radio se apagó sola. Pensé que se había ido la batería, pero cuando la toqué sentí un pequeño zumbido como si aún estuviera encendida. En lugar de música, se empezó a escuchar algo muy bajo, como si alguien respirara, cerca del micrófono. No duró más de unos segundos y luego el sonido cesó. Miré por la ventana del cubículo, todo oscuro, todo quieto, hasta que vi una silueta pasar por el pasillo lateral. Me levanté de golpe. Agarré la linterna, salí y di la vuelta por donde la figura había cruzado. Pero no encontré a nadie. Ni un ruido, ni un rastro. Regresé al cubículo, cerré con llave, me senté. La radio encendió de nuevo, y esta vez sonó una voz que dijo con claridad helada: «No debiste volver». Ahí fue cuando supe que algo no andaba bien con ese lugar, pero lo peor todavía no empezaba. Estuve varios minutos sentado sin moverme, con los ojos clavados en la radio. Esa voz no era como una transmisión común. Sonaba como si alguien la hubiera dicho justo detrás de mí, pero desde dentro del aparato. Tenía ese tono bajo, gastado, como el de una persona que ya no habla seguido, como si las palabras le costaran trabajo. Intenté convencerme de que era una interferencia. Las fábricas viejas a veces atrapan frecuencias raras. Eso había leído en algún lado. Pero por más que giré la perilla, no volví a encontrar ninguna señal, solo estática. Y entonces noté algo más inquietante. La hora del reloj digital del cubículo estaba mal. Marcaba las 12:08, pero yo sabía bien que ya eran más de las 13:00. Lo confirmé en mi reloj de pulso. Y en el celular. Todos los relojes daban la misma hora, menos el del cubículo. El tiempo ahí dentro parecía ir por su cuenta. Volví a hacer mi ronda. No porque tuviera ganas, sino porque sentía que si me quedaba quieto, algo podía acercarse. A veces,
Moverse es lo único que hace que las cosas se mantengan lejos. Llegué al fondo del edificio, donde estaban los vestidores viejos. Nunca había entrado, pero esa noche, no sé por qué, la puerta estaba entreabierta. Dentro, el olor era diferente. No era solo humedad y polvo, había algo más. Como si el aire estuviera estancado, cargado de un olor a metal y a madera mojada. Las bancas estaban cubiertas de hojas secas, aunque no había ventanas. Y justo en medio del cuarto, sobre una de las bancas, había una chaqueta colgada. Era igual a la mía. Exactamente igual. Incluso con el nombre bordado E. Rivas. Me quedé helado. No la había dejado ahí. Nunca había entrado a ese lugar. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano, y al tocarla, la tela estaba tibia, como si alguien la hubiera estado usando hasta hacía poco. Di media vuelta para salir, y entonces lo escuché. Un susurro justo detrás de mí. No cierres la puerta. Me giré de inmediato. No había nadie. Pero la puerta se cerró sola, lenta, sin apuro, sin viento, solo, cerrándose. Corrí. Empujé con todas mis fuerzas. La puerta cedió, chirriando como si no hubiera sido abierta en años. Volví al pasillo principal con la respiración agitada. No volví a mirar atrás. De regreso en el cubículo, me encontré algo que me dejó sin palabras. Había un cuaderno abierto sobre la mesa, uno que no estaba ahí antes. En la primera hoja, con letra negra y torcida, decía: Bitácora del turno de noche. Pasé las páginas. Eran notas una tras otra, turno tras turno. Descripciones detalladas de los ruidos, los pasillos, la radio, los susurros, las voces. Incluso hablaban del vestidor, de la chaqueta y del reloj que no marcaba la hora real. Pero lo que me paralizó fue leer esto, al final de la última página. Elías Rivas, turno 31, aún dentro. La letra era mía, exactamente la mía. Cerré el cuaderno de golpe. Ya no sabía si estaba soñando, si era alguna clase de truco, si había inhalado algo raro. Pero una cosa era segura, yo no había escrito eso. O al menos, no lo recordaba. Y en ese momento lo supe. O mejor dicho, lo sentí. Algo dentro de ese edificio me estaba observando desde el primer día. Algo que conocía mi nombre, que sabía mis horarios, que esperaba mis recorridos, y que no tenía intención de dejarme salir. Afuera, la noche seguía tan quieta como siempre, pero yo ya no veía el mismo lugar. Sentía como si todo el edificio respirara, como si en cada rincón de esa fábrica abandonada hubiera algo despierto, algo que antes solo observaba, pero ahora empezaba a moverse. Volví a mirar el cuaderno. La última página tenía una nueva línea. No la había visto cuando la cerré, y estaba escrita con la misma letra que la anterior. Esta vez no te vayas. No sé si fue miedo o terquedad, pero arranqué la hoja con rabia. La rompí en pedazos y la metí en el basurero. El sonido del papel desgarrándose fue lo único que rompió el silencio. Ni la radio, ni el viento, ni siquiera los ruidos de la estructura respondieron. Y eso me dio más miedo que cualquier cosa. El silencio. Era absoluto. No aguanté más. Revisé mis cosas. Agarré las llaves y decidí salir. El reloj del cubículo seguía marcando 12:08, pero mi celular decía que ya faltaban 15 minutos para que amaneciera. Me dije que si llegaba al portón principal, me iría y no volvería jamás. Pero cuando salí del cubículo, la fábrica ya no era la misma. Los pasillos se habían alargado, literalmente. Lo noté al caminar por el corredor principal. Donde antes estaban las oficinas, ahora había más puertas, más tubos colgando, más sombras, como si el edificio hubiera crecido mientras yo le daba la espalda. Y entonces escuché pasos, no los míos. Eran pausados, pesados. Provenían de uno de los pasillos que antes llevaban al área de carga. Apagué mi linterna, instintivamente, y me escondí detrás de una columna. Desde allí, pude ver la figura, alta, delgada. Caminaba erguida, sin prisa, como si supiera exactamente a dónde iba. No tenía rostro visible, solo una especie de capucha hecha con lo que parecía ser un uniforme de velador, igual al mío.
El corazón me retumbaba en el pecho. Cuando pasó cerca de mí, el aire se volvió espeso. Sentí un escalofrío desde la base del cuello hasta los talones. Y por un instante, me pareció que esa cosa se detenía, como si pudiera olerme en la oscuridad. Pero siguió su camino. Lentamente dobló en la esquina y desapareció entre las sombras. Aproveché para correr, no miré atrás. Llegué al portón. Estaba cerrado, pero las llaves seguían funcionando. Lo abrí, crucé, y en cuanto estuve fuera, el aire cambió. Volvió a tener ese olor normal de la madrugada. Cigarrillos, neblina, tierra fría. Me giré para mirar el edificio una última vez. Ya no estaba. En su lugar, solo quedaba un terreno baldío, con algunos cimientos viejos sobresaliendo del suelo, como costillas de algo que se había derrumbado hace mucho tiempo. Revisé mi celular. Ya eran las 6:03 de la mañana. Me quedé parado ahí, con las llaves del portón todavía en la mano, temblando. Me las guardé sin saber por qué. Me alejé caminando, sin mirar atrás, con la sensación de que algo, o alguien, me había dejado ir. Solo por ahora. Desde ese día, no he vuelto a trabajar de velador. No por miedo, aunque no lo niego, sino porque siento que cada vez que cae la noche, la fábrica podría volver a aparecer. Y si algún otro toma ese turno, ojalá lea el cuaderno a tiempo. Nunca creí en historias de terror. Siempre pensé que era solo una forma de entretener a los niños o asustar a los más crédulos. Yo trabajaba como administrador en una empresa de tecnología, y mis turnos nocturnos eran una parte de la rutina. El edificio estaba vacío, casi siempre. Solo quedábamos algunos pocos empleados, que teníamos que trabajar en la calma de la noche, cuando las llamadas se reducían y el ruido de la oficina desaparecía. Pero si te soy honesto, después de esa noche, todo cambió. Mi percepción de la oscuridad, de la soledad, de los pasillos vacíos, ya no fue la misma. Me llamo Carlos y trabajaba en el turno nocturno, porque la empresa necesitaba a alguien para monitorear las actividades, los servidores y mantener las cosas funcionando mientras los demás descansaban. Era un trabajo tranquilo, casi monótono, pero una noche, todo lo que conocía sobre el lugar se desmoronó. Era una noche como cualquier otra. La empresa, ubicada en un edificio de varios pisos, estaba desierta. Solo quedaba yo en el primer piso, sentado frente a mi computadora. La luz de mi escritorio iluminaba la habitación con una luz cálida, pero el resto del edificio estaba sumido en la oscuridad. El aire acondicionado emitía un suave murmullo, y el sonido de mi teclado parecía ser lo único que rompía el silencio absoluto. Todo parecía normal, hasta que me ocurrió algo que nunca olvidaré. Eran las 3 de la madrugada cuando decidí hacer una ronda, como de costumbre. Caminé por los pasillos vacíos, asegurándome de que todas las puertas estuvieran cerradas y de que no hubiera nada fuera del lugar. De vez en cuando, echaba un vistazo a las cámaras de seguridad. Todo parecía en orden. Cuando llegué a la última oficina del pasillo, algo extraño ocurrió. Al principio no lo noté, pero cuando me acerqué a la puerta, sentí una leve corriente de aire frío que me hizo estremecer. No era una corriente natural. Era un aire denso, pesado, como si la atmósfera misma estuviera más cargada de lo normal. Miré a través de la ventana de la oficina. Todo estaba en completo silencio, pero algo me inquietaba. La luz del pasillo parpadeó un par de veces, lo que me hizo tensar el cuerpo. Traté de no darle demasiada importancia y seguí adelante, pero lo que vi después no tenía explicación. Mientras recorría el pasillo hacia el final, sentí un leve crujido. No era un ruido fuerte, pero se escuchaba claramente en la quietud de la noche. Miré hacia el pasillo a mi izquierda, justo donde se encontraba la sala de descanso. Vi una figura, no era completamente visible, pero sí suficiente como para que un escalofrío me recorriera la espalda. La figura estaba en la oscuridad, casi imperceptible, pero podía ver su contorno, delgada, alta, y sus ojos, esos ojos que no brillaban como deberían. De alguna forma me vi atrapado en su mirada, aunque no entendía qué me estaba mirando ni qué quería. Sentí como el aire alrededor de mí se volvía más denso, como si el espacio entre yo y esa sombra se estirara, como si una presión invisible me obligara a quedarme allí, observando. No podía moverme. No podía hacer nada.
Mi mente me gritaba que saliera corriendo, que cerrara los ojos, pero no podía. Era como si una fuerza invisible me anclara al suelo. El crujido volvió, esta vez más cerca, y lo vi moverse. Lentamente, casi deslizándose, como si la figura no tuviera cuerpo físico, como si se desvaneciera y volviera a aparecer en otro lugar. En ese momento, mi cerebro entendió lo que estaba ocurriendo, pero no podía procesarlo. Mi cuerpo, sin embargo, reaccionó de inmediato. Volví a mi escritorio y traté de ignorar lo que había visto. Solo quería terminar la noche y olvidarlo. Pero al regresar a mi computadora vi algo que me heló la sangre. En la pantalla de mi monitor había una nueva entrada de registro que no había realizado. La fecha estaba marcada como la de esa misma noche, pero el horario, 03:11 AM, casi exactamente cuando había visto la figura. Lo más extraño era que el mensaje decía: Carlos, ¿por qué no me has visto? Mi garganta se cerró. Miré alrededor convencido de que alguien estaba jugando conmigo. ¿Cómo había llegado ese mensaje allí? Nadie más estaba en el edificio. Todos los demás empleados ya se habían ido a casa. Me acerqué a la pantalla, mis dedos temblando. Intenté borrar el mensaje, pero el cursor no se movía. La pantalla se congeló. Fue entonces cuando escuché el susurro. Carlos. Era un susurro bajo, como un eco lejano. Pero venía de algún lugar cercano, un lugar que no podía ver. Me giré hacia la puerta. Ya no estaba solo en el edificio. Algo estaba allí, conmigo. Algo que no entendía. Algo que no quería que me quedara. El susurro volvió a escucharse, esta vez más cercano. Carlos. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El edificio, tan vacío como siempre, ahora me parecía el lugar más aterrador que había conocido. Mi mente trataba de racionalizar lo que ocurría. Tal vez había sido una alucinación o algún error del sistema. Pero lo que sentí en mi piel, ese escalofrío que recorría mi cuerpo, me decía que no estaba soñando. Me levanté lentamente de la silla, intentando no hacer ruido, pero cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad, como si el suelo quisiera tragármelo. Caminé hacia la puerta del pasillo. Todo estaba en silencio. Solo el eco de mis pasos acompañaba el sonido de mi respiración. Cuando llegué a la esquina, no podía dejar de mirar hacia la sala de descanso, hacia ese rincón donde había visto aquella sombra. Algo me atraía allí, algo me llamaba, y aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera, mis pies no podían dejar de moverse. Al girar la esquina, la luz del pasillo comenzó a parpadear, un par de veces, luego más rápido, hasta que se apagó por completo, dejándome en la oscuridad. Me quedé congelado. Mis ojos intentaban acostumbrarse a la penumbra. De repente, una pequeña luz se encendió en la distancia. Era la pantalla de la computadora en el escritorio de la oficina, como si me estuviera invitando a acercarme. No entendía por qué, pero me dirigí hacia allí, casi hipnotizado. Cada paso que daba se sentía como una eternidad. Mi respiración se volvía más agitada, y la sensación de ser observado se intensificaba. Estaba seguro de que no estaba solo. Algo estaba en esa habitación, esperándome. Cuando llegué al escritorio, la pantalla mostró una nueva línea de texto. Ahora estás cerca. No había forma de que alguien más pudiera haber escrito eso. No había nadie allí. Cerré los ojos con fuerza, tratando de calmar mi mente, pero el susurro volvió, esta vez mucho más cerca. Podía sentir el aliento sobre mi cuello. Carlos, ¿por qué me ignoras? Abrí los ojos con un salto, pero no había nada. No había figura. No había sombra. Solo la pantalla, con el mensaje parpadeando. Algo estaba mal. Mi mente ya no podía seguir el ritmo de los pensamientos. No podía comprender qué estaba sucediendo, pero sentí una creciente presión en el aire, como si todo a mi alrededor estuviera a punto de desmoronarse. Un ruido sordo me hizo girar. Venía de la sala de descanso. No era un sonido común. Era como si algo o alguien estuviera arrastrando los pies, arrastrándose por el suelo, lentamente, pero con una determinación palpable. Mi piel se erizó de inmediato.
Sin pensarlo, comencé a caminar hacia la puerta, pero cuando la alcancé, el pasillo quedó nuevamente a oscuras. La luz se apagó sin previo aviso, sumiéndome en la oscuridad total. El crujido se detuvo, pero la presión aumentó. La sensación de que algo estaba cerca, observándome, me hizo retroceder. Sentí como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. Intenté girar la perilla de la puerta, pero no se movía. El edificio entero parecía haberse detenido, como si no hubiera nada fuera de lugar, pero algo en el aire me decía lo contrario. Escuché un suave susurro. Esta vez era claramente una voz. ¿Por qué no me dejas entrar? En ese momento la puerta se abrió de golpe. La luz volvió de manera abrupta iluminando el pasillo. Mi mente apenas podía comprender lo que ocurría. Me quedé allí, paralizado, mirando el pasillo vacío. Y entonces, la figura apareció. Estaba al final del pasillo. Era alta, delgada. Su rostro era borroso, difuso, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me atravesó el alma. No se movió, solo me observaba. Te estoy esperando. Lo último que recuerdo es que las luces se apagaron otra vez. El susurro se desvaneció y todo quedó en silencio. Cuando volví en mí, ya no estaba en el edificio. Estaba en mi coche frente a la entrada. No sabía cómo había llegado allí. No recordaba cómo había salido, pero lo que sí sabía era que ya no podía quedarme en ese edificio. No podía volver a trabajar allí. Cuando llegué a mi casa, revisé mi celular. Tenía varios mensajes de texto de la empresa, todos con la misma pregunta. Carlos, ¿por qué no has venido hoy? Lo peor no era eso. Lo peor era que en mi mensaje de salida, justo antes de salir del edificio, había escrito algo extraño. No volveré a trabajar de noche. No pude evitar sentir que algo no estaba bien. Las palabras en mi mensaje de salida parecían haber sido escritas por alguien más, como si no hubiera sido yo quien las tecleó. ¿Cómo sabía que no regresaría? ¿Por qué, después de toda esa experiencia, no podía dejar de sentir que algo me seguía? Esa noche, después de mi extraña huida del edificio, pasé el resto de la madrugada dando vueltas en mi cama, incapaz de dormir. Algo dentro de mí insistía en que debía regresar. Tal vez no tenía sentido, pero las preguntas, las imágenes de esa figura, de esa sombra me atormentaban. Sabía que no podría descansar hasta obtener respuestas. A la mañana siguiente tomé una decisión. Regresaría al edificio, no para seguir trabajando, sino para entender qué había pasado, para enfrentar aquello que había visto o lo que había percibido. Algo en mi interior me decía que debía confrontarlo. El día pasó lento. La sensación de inquietud persistió, pero al final, tomé mis llaves y me dirigí de nuevo a la oficina. A medida que me acercaba, una extraña presión comenzó a pesar sobre mi pecho. El edificio, que antes había sido solo un lugar de trabajo, ahora me parecía un gigante sombrío que me observaba. La entrada estaba igual que siempre, pero al cruzar la puerta, el aire se volvió denso, como si estuviera a punto de ahogarme. Recorrí el pasillo y, como si todo fuera una mala broma, las luces comenzaron a parpadear. Me acerqué al escritorio donde había visto el mensaje. No había nadie, pero la pantalla estaba encendida de nuevo. Y esta vez había un nuevo texto. Sabía que volverías, pero no estás solo. El sudor frío recorrió mi espalda. No había dejado a nadie en el edificio. Era imposible que alguien estuviera allí, o eso pensaba hasta que miré hacia el fondo de la sala. La figura estaba allí, en la misma posición en la que la había visto la primera vez. Alta, delgada, con los ojos brillando. Pero esta vez, no estaba a una distancia lejana. Estaba mucho más cerca. Parecía haber recorrido todo el pasillo mientras yo estaba distraído con la pantalla. Mi cuerpo reaccionó instintivamente. Corrí hacia la salida, pero algo me detuvo. Una mano fría, invisible, se cerró sobre mi muñeca. No podía moverla. Era como si mi brazo estuviera atrapado en una trampa invisible, pero la presión era real. Miré hacia abajo, y aunque no podía ver la mano, la sensación de estar siendo sujetado me paralizó. Entonces escuché la voz, esta vez más clara que nunca. No te vayas. La figura comenzó a moverse hacia mí.
Sus pasos eran silenciosos, pero el aire se volvía más pesado con cada uno. No podía dejar de mirar sus ojos, esa mirada vacía, carente de cualquier humanidad. Cuando estuvo justo frente a mí, el aire se congeló. Su rostro no tenía rasgos definidos, solo una neblina gris que se expandía y contraía como si la figura estuviera hecha de niebla. Y luego, sus ojos. Esos ojos comenzaron a moverse, se agrandaron hasta ocupar todo su rostro llenándolo de una oscuridad insondable. Carlos, nunca te has ido. Las palabras me perforaron como si fueran lanzadas directamente a mi mente. Mi cuerpo temblaba, y sentí como si estuviera a punto de desvanecerme en el aire. Pero en ese momento, algo en mí, una chispa de claridad, me dio fuerzas para reaccionar. Di un salto hacia atrás, liberando mi muñeca de su presión invisible, y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Las luces del pasillo parpadearon una vez más, pero no me detuve. Sabía que si miraba atrás, no regresaría. Salí del edificio, y por primera vez sentí que algo me seguía, algo oscuro y persistente. Esa noche por fin pude dormir, pero no en paz. Los sueños me visitaron uno tras otro, con la misma sombra, con la misma figura que no dejaba de mirarme. Sus ojos, su presencia, me persiguieron durante semanas. Me tomaron días para poder regresar a mi vida diaria, pero algo dentro de mí seguía inquieto, como si aquella figura no me hubiera dejado ir. Hoy ya no trabajo allí. Nadie lo hace. El edificio cerró de repente. Nadie sabe por qué. Los informes decían que había fallas estructurales, pero las palabras fallas estructurales nunca son suficientes para explicar lo que ocurrió esa noche. Mi nombre es Enrique Martínez, y nunca imaginé que las vigilias en las que participaba, como parte de mi servicio en el ejército mexicano, se convertirían en algo tan extraño. Recuerdo bien la primera vez que me tocó quedar de guardia en la base, que se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo en las montañas, en una zona de difícil acceso. Estábamos en un puesto aislado, lejos de la civilización, donde el silencio era más denso que cualquier ruido que pudiera haber imaginado. Teníamos órdenes de estar alertas, de mantenernos vigilantes ante cualquier posible amenaza, ya fuera de la naturaleza o de los pocos habitantes del lugar. Lo que ninguno de nosotros sabía era que esa noche sería diferente. Esa noche, a pesar de las apariencias, el aire parecía estar cargado de algo que no podía explicar. Era como si todo estuviera esperando algo. La patrulla había comenzado con normalidad, y aunque la atmósfera era inusualmente pesada, pensábamos que solo era producto de la soledad y el aislamiento del lugar. Cada vez que miraba el reloj, veía cómo el tiempo parecía estancarse. La vigilia se volvía interminable. Mi compañero, el soldado Díaz, estaba conmigo esa noche. A él siempre lo vi como un tipo duro, serio, acostumbrado a la vida en el campo, pero también algo distante. No me sorprendió que no hablara mucho. Estaba acostumbrado a las largas horas de silencio. Sin embargo, esa noche algo le preocupaba. «Martínez, ¿has notado algo raro?», me preguntó con la voz baja, como si temiera ser escuchado. «¿Raro?», respondí sin entender a qué se refería. «¿A qué te refieres?». Díaz me miró fijamente. Sus ojos brillaban de una forma que no podía descifrar. Estaba inquieto, pero no por miedo, sino por una sensación de alerta. «No lo sé, pero siento que hay algo ahí afuera», dijo, señalando al bosque que rodeaba nuestra base. El viento comenzaba a moverse, pero el aire estaba frío, demasiado frío para esa época del año. Decidí ignorarlo. Siempre había pensado que Díaz tenía una imaginación algo excesiva, y aunque me sentía algo incómodo por el tono de su voz, traté de concentrarme en mi vigilancia. Sin embargo, algo en el ambiente comenzaba a cambiar. El silencio que había rodeado la base se tornó más pesado, más profundo. Mi respiración parecía resonar en el aire quieto. De repente, el sonido de unos pasos se escuchó en la distancia. No eran pasos normales, sino pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando con esfuerzo. Miré a Díaz, que ya tenía la mano en el fusil, y me hizo un gesto para que guardara silencio. Su rostro se había palidecido aún más, si eso era posible. Los pasos se acercaban y yo no podía ver a nadie. El campo estaba vacío, solo iluminado por la luz tenue de la lámpara de vigilancia. Pero los pasos continuaban.
Me acerqué a la cerca que rodeaba la base y traté de mirar entre las sombras, buscando una figura, un movimiento, algo. De pronto los pasos cesaron. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había sido eso? ¿Quién o qué estaba ahí fuera? Lo que me extrañó aún más fue que, cuando miré a Díaz, ya no estaba a mi lado. La confusión me invadió. ¿Dónde se había ido? Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras me adentraba en el bosque, siguiendo el sonido que aún resonaba en mi cabeza. Cada paso que daba parecía amplificar el eco de los míos en la oscuridad. Sentí como la niebla comenzó a envolverme, algo que nunca antes había sucedido en esa zona. La visibilidad se redujo a nada. Mi linterna apenas iluminaba algunos centímetros frente a mí. Algo crujió a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo la niebla y los árboles que parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran vivos. Algo en el aire me hacía sentir observado. No estaba solo, y lo sabía. No tenía que ser un experto para percatarme de eso. En ese instante el sonido de pasos volvió, pero ya no eran arrastrados. Eran rápidos, decididos, como si alguien estuviera corriendo hacia mí. La adrenalina me disparó al instante. ¿Era Díaz? ¿Qué había pasado con él? De repente una figura apareció frente a mí. Mi respiración se detuvo. Era un hombre, o al menos parecía un hombre, aunque su rostro estaba cubierto por una capa oscura de sombra. No podía verle bien. Su cuerpo parecía moverse de manera antinatural, desajustada. Y lo peor de todo, el sonido de su respiración era diferente, como si estuviera luchando por respirar, como si no fuera un ser humano. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era este hombre? ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué no podía verlo completamente? La figura se acercó lentamente, pero en lugar de miedo, sentí una extraña sensación de incomodidad, como si me estuviera estudiando, como si me conociera. Mi mano temblaba mientras sostenía el fusil, pero no podía disparar. Algo me decía que no era el momento. La figura finalmente se detuvo. No se movió ni un centímetro más, y durante unos segundos, todo quedó en silencio absoluto. Solo el sonido de mi respiración y el latido de mi corazón se oían en la oscuridad. Entonces, como si la figura hubiera sido absorbida por la misma niebla, desapareció. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. No había señales de él, ni rastro, nada que indicara que alguien hubiera estado ahí. Pero la sensación de su presencia permanecía en el aire. ¿Martínez?, gritó una voz débil a lo lejos. Era Díaz. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Miré hacia donde venía su voz, y al fin vi su silueta emergiendo de la niebla. Pero algo no estaba bien. No se veía como siempre. Su caminar era torpe, como si estuviera perdido. Díaz se acercó lentamente, pero su caminar era extraño, como si estuviera arrastrando los pies, sin la firmeza de siempre. Su rostro, normalmente curtido por el sol y la vida en el campo, ahora lucía pálido y sudoroso, aunque la temperatura era fría. Me adelanté a su encuentro sintiendo una creciente incomodidad. Algo no estaba bien con él. ¿Díaz? ¿Qué pasa?, le pregunté intentando mantener la calma. Él levantó la vista, pero sus ojos no parecían los mismos. Había algo en su mirada que me hizo estremecer. No era el mismo compañero con el que había hablado hace apenas unos minutos. Su expresión estaba vacía, distante, como si no me reconociera. ¿Martínez? Su voz sonaba débil, rota, como si se hubiera estado esforzando por hablar, como si algo le estuviera robando la energía. ¿Por qué no me ayudaste? Mis ojos se entrecerraron tratando de entender lo que me decía. ¿Ayudarlo? ¿Qué había pasado? ¿De qué hablas? Estuve esperándote en el puesto. ¿Dónde estuviste?, pregunté, mi mente comenzando a formular posibles explicaciones para su extraño comportamiento. Él dejó de caminar y se quedó quieto frente a mí, como si estuviera tomando fuerzas para hablar. Su rostro estaba cubierto de sudor frío, y sus manos temblaban. No era el Díaz que conocía, pero era él, al menos en apariencia. Yo no pude llegar. El bosque me lo impidió. Sus palabras eran confusas, como si estuviera tratando de recordar algo que no podía.
Vi cosas, Martínez, cosas que no debía ver. Ellos no nos dejaron salir. No pude evitar un escalofrío. Algo en su voz, algo en su tono. Me decía que no estaba hablando de algo común, algo que pudiera explicarse fácilmente. Y de repente, el aire a nuestro alrededor pareció volverse aún más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué cosas? Le insistí, el miedo comenzando a invadir mis venas, pero aún tratando de mantener la compostura. Díaz cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando las palabras, como si estuviera luchando por recordar algo importante. Luego, con una voz casi inaudible, continuó. Vi figuras, sombras que caminaban entre los árboles. No eran humanos, pero se movían como si lo fueran. Los vi en el camino, a lo lejos. Estaban observándonos. Lo sentí, Martínez. Estaban esperándonos. Su respiración se aceleró mientras lo decía, como si el miedo lo estuviera consumiendo por dentro. El silencio que siguió fue insoportable. No pude articular una palabra, porque algo en su relato me había golpeado con fuerza. Las palabras de Díaz no eran solo paranoia. Había algo más en su voz, algo que me decía que lo que había vivido no era fruto de su imaginación. Lo miré fijamente, buscando alguna señal de que estuviera bromeando o exagerando. Pero sus ojos no mostraban señales de mentira. Estaba temblando visiblemente, y el sudor recorría su frente. Decidí, a regañadientes, que debíamos regresar a la base, aunque la sensación de que algo más acechaba en la oscuridad me hacía querer quedarme quieto, sin moverme. Vamos de regreso, necesitas descansar, Díaz, dije tratando de mantener el control. Lo tomé por el brazo para guiarlo, pero en ese mismo momento, algo nos hizo detenernos. Un sonido, un ruido lejano pero claro. No era el viento ni el crujir de los árboles. Era algo más, algo mucho más cercano, un lamento, un susurro, casi como si alguien estuviera llamando nuestros nombres. El sonido era bajo, susurrante, y parecía venir de todas partes, como si la misma tierra estuviera hablando. Miré alrededor, pero no había nada visible. Solo la niebla y la oscuridad impenetrable. El lamento aumentó en intensidad, y entonces vi algo que me hizo congelarme. Unos ojos, un par de ojos brillando en la oscuridad, más allá de la niebla, mirándonos fijamente. No podía distinguir qué era lo que los poseía, solo que no eran ojos humanos. El color era extraño, como un rojo oscuro, y estaban demasiado grandes, demasiado brillantes para ser reales. Díaz también lo vio. Su rostro se volvió blanco más aún que antes. Intentó hablar, pero no salió palabra alguna de su boca. Estaba paralizado, como si hubiera quedado atrapado en la mirada de esos ojos. Díaz, grité intentando sacarlo de su trance, pero era como si nada lo alcanzara. La figura detrás de esos ojos comenzó a moverse lentamente. Y mientras se acercaba, la niebla parecía espesar más, como si todo estuviera absorbiendo la luz y el aire. No podía respirar bien, como si el ambiente estuviera cargado de algo denso, algo que nos presionaba desde todos lados. En ese momento una ráfaga de viento helado nos alcanzó, y los ojos desaparecieron de repente. El aire se despejó en un instante, y la sensación de peso desapareció por completo. Pero el miedo, esa sensación, no se fue. Tomé a Díaz del brazo, y sin mirar atrás comencé a caminar rápidamente hacia la base. Mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Las sombras, los ojos, el susurro. Todo seguía rondando mi cabeza, y lo peor era que no podía explicarlo. No quería explicarlo. Finalmente, llegamos de vuelta y cuando entramos en la base nos encontramos con el sargento López, quien nos miró confundido. ¿Qué ha pasado con ustedes?, preguntó notando nuestra ansiedad. Solo pude decirle lo que había sucedido, pero al mirarlo bien me di cuenta de que la preocupación en sus ojos era más real que nunca. Y en ese mismo instante, escuché el susurro nuevamente. Esta vez, provenía de dentro de la base. El susurro dentro de la base no dejó de rondar en mis oídos. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero cuando miré a Díaz, vi que él también lo había escuchado. Su rostro estaba completamente pálido, y sus manos temblaban aún más.
El sargento López parecía no percatarse de nada, como si el sonido lo estuviera eludiendo de alguna manera, o tal vez estaba tan acostumbrado a las tensiones del campo que ya no distinguía lo que realmente importaba. Nos sentamos en el banco más cercano, aún sin decir una palabra. Era como si todo a nuestro alrededor se hubiera vuelto irreal, como si el tiempo se estirara de una manera que no podía comprenderse. El aire en la base se sentía denso, pesado, como si el viento se hubiera detenido y nos estuviera observando. Me sentí observado, no solo por el sargento, sino por algo más. Algo que no podía ver, pero que estaba ahí. El susurro no paraba. Estaba en mi cabeza, en mis pensamientos, como si esa voz invisible se estuviera alimentando de mi miedo. Cada palabra que susurraba no tenía un sentido claro, solo mi nombre, y luego otras palabras incomprensibles que se desvanecían rápidamente. Quise ignorarlo, pero no pude. ¿Qué era eso? ¿Qué nos había seguido? Díaz, a su vez, parecía luchando con algo interno, algo que lo consumía. No podía dejar de mirarlo, y su respiración se volvía más rápida, casi como si algo estuviera intentando escapar de él. Los segundos parecían alargarse, y por un momento me pregunté si estábamos atrapados en una especie de limbo, o si todo esto era una pesadilla que no podía despertar. «Sargento, ¿no escuchas eso?», le pregunté con la voz temblorosa, incapaz de ocultar la tensión que recorría mi cuerpo. El sargento me miró, y por un segundo, sus ojos mostraron una pequeña señal de duda. Era algo tan fugaz que casi creí que me lo había imaginado. Luego, frunció el ceño y negó con la cabeza. «No escucho nada, Martínez». Su voz era firme, pero había algo en sus ojos que no era del todo convincente. Como si, al igual que nosotros, él también estuviera intentando evitar la presencia de algo que no comprendía. Decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. El aire, las sombras, el susurro, todo me decía que no debíamos estar allí. Algo nos estaba acechando, algo que no era humano. El miedo era palpable, y no podía ignorarlo más. Era como si la misma base estuviera respirando, esperando algo, y algo me decía que estábamos demasiado tarde. «Tenemos que salir, sargento. Necesitamos evacuar, esto no está bien», le dije al borde del pánico, pero el sargento no parecía dispuesto a moverse. López miró a su alrededor, la expresión en su rostro ahora más grave. Algo había cambiado en él. Antes era el líder, el hombre que nos guiaba con confianza, pero ahora parecía dudar de sí mismo. Como si no estuviera seguro de qué hacer, como si, al igual que nosotros, sintiera la presencia de algo fuera de lugar. De repente Díaz se levantó sin previo aviso. Estaba pálido, con los ojos fijos en algo que solo él parecía ver. Caminó hacia la salida, con paso lento pero firme, como si no le importara nada de lo que ocurría a su alrededor. Lo llamé, pero no respondió. Su cuerpo, en ese instante, ya no parecía el mismo. «Díaz», grité, pero él no se detuvo. Siguió caminando completamente ajeno a nuestras voces. Me volví hacia el sargento con los ojos desorbitados. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía entender qué exactamente. El susurro crecía cada vez más fuerte, retumbando en mi cabeza, y luego, en un parpadeo, lo vi. Vi una sombra deslizándose por la pared, como si fuera un reflejo en el cristal empañado pero sin forma humana. La sombra comenzó a tomar una figura, un ser alto, casi inmenso, que se acercaba lentamente hacia nosotros. Su rostro era indistinguible, pero sus ojos, esos ojos, eran los mismos que había visto en la oscuridad del bosque. Los mismos ojos brillantes, rojos, que observaban desde la distancia. «Díaz, regresa», grité mientras el ser avanzaba imparable, pero mi voz parecía ser absorbida por el aire, como si nada pudiera atravesar esa espesa atmósfera. El sargento se adelantó, ahora también con una mirada de horror. El silencio se rompió de manera brutal cuando Díaz, sin mirarnos, salió al exterior. Al instante, la figura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Solo el susurro persistía,
inquebrantable, como si nos estuviera llamando a todos. ¿Qué está pasando?, preguntó López mirando a su alrededor, pero era obvio que ya sabía lo que temíamos. Lo que estábamos viviendo no era normal. Algo más estaba allí con nosotros, esperando. Un mal ancestral, quizás, o una presencia que había sido desatendida por generaciones. Sin embargo, no había tiempo para teorías. Díaz había salido, y nosotros, paralizados por el miedo, no sabíamos si debíamos seguirlo o quedarnos, y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el susurro se hizo más fuerte, y el mundo se detuvo. El aire se volvió denso, y de la oscuridad emergió algo más. Algo que nos estaba acechando desde el principio, aguardando el momento adecuado para mostrarse. El silencio fue más opresivo que nunca. El aire pesado se hizo aún más denso, y mi piel comenzó a erizarse. Miré al sargento López, buscando alguna señal de qué hacer, pero él estaba igual de paralizado que yo. Sus ojos recorrían la misma oscuridad que cubría el camino, buscando una respuesta que no llegaba. Díaz ya no estaba visible, pero en mi mente aún veía su figura caminando hacia la oscuridad, como si hubiera sido absorbido por la misma niebla espesa que nos rodeaba. No sabía si seguirlo era lo más sensato o si ya estaba demasiado tarde. De repente el sargento tomó la decisión de avanzar. Con una voz que sonaba más firme de lo que en realidad estaba, dijo: «Martínez, acompáñame, tenemos que encontrarlo». El miedo estaba presente, claro que lo estaba, pero también había una sensación extraña de urgencia. Algo nos impulsaba a seguir, aunque la razón nos decía que debíamos huir. No había lógica en lo que sucedía, solo la intuición que nos guiaba por caminos oscuros. Comenzamos a caminar hacia la salida de la base, el lugar por donde Díaz había desaparecido. Cada paso que dábamos estaba marcado por el sonido del crujir de nuestras botas sobre el suelo seco. El susurro, esa presencia molesta y penetrante, parecía acoplarse a nuestro ritmo. Podía sentirlo en mi cabeza como si me hablase al oído, pero sin pronunciar palabra alguna. El espacio parecía cambiar. La distancia entre los edificios de la base se estiraba, y las sombras se alargaban, como si la noche se hubiera tragado todo lo que antes conocíamos. Nos encontrábamos perdidos, aunque seguíamos el mismo camino. Al llegar al final de la base, la oscuridad era total. No había luces, solo la figura de Díaz, adelante, parado en medio de la nada. Sus ojos no mostraban miedo, pero algo en su rostro estaba descompuesto, como si su expresión estuviera vacía, como si se hubiera dejado consumir por lo que estaba allá afuera. «Díaz, ¿qué estás haciendo aquí?», grité al acercarnos más, pero no hubo respuesta. Díaz no se movió, no parecía notar nuestra presencia. De repente, la figura que había visto antes, la sombra, comenzó a manifestarse nuevamente, esta vez mucho más cerca. Era como un humo negro que parecía moverse con vida propia. De las tinieblas, emergió una silueta, más grande que cualquier ser humano. No podía distinguir sus rasgos, pero había algo inconfundible en su presencia, algo que helaba la sangre. En ese momento, algo en mí me dijo que ya no había vuelta atrás, que lo que estábamos enfrentando no era algo que pudiéramos comprender. Pero el sargento, sin vacilar, avanzó hacia la sombra, como si fuera a confrontarlo, a enfrentarlo. Yo traté de detenerlo, pero no pude. Algo me mantenía atado a ese lugar, como si todo lo que había sucedido hasta ahora tuviera que llevarnos a este instante, a este encuentro. La sombra pareció moverse hacia nosotros, creciendo con cada paso, envolviendo todo a su alrededor. De repente, el aire cambió. El susurro, que se había mantenido constante en mi cabeza, ahora se transformó en un rugido ensordecedor. Las palabras eran claras, como un eco profundo. «No debieron venir». El grito resonó en nuestros oídos, pero no salía de ninguna boca humana. Era el sonido de algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando nuestra llegada. De un golpe el viento levantó una tormenta de polvo, y el mundo que conocíamos dejó de existir. Todo lo que tocaba la sombra comenzaba a desintegrarse. El sargento López, que había dado un paso adelante, comenzó a desvanecerse lentamente, como si el aire lo absorbiera.
Yo traté de gritar su nombre, pero la oscuridad me lo arrebató todo, y mi voz se ahogó en el vacío. De repente, una fuerza me empujó hacia atrás y caí al suelo. Todo a mi alrededor se desmoronaba. El tiempo parecía detenerse. Solo veía oscuridad y sombras. El grito de Díaz resonaba en el aire, pero era diferente ahora, como si estuviera muy lejos. Sentí que algo me tocaba el hombro. Giré rápidamente y lo que vi me heló la sangre. Era el sargento, o al menos lo parecía. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos, y su cuerpo temblaba. Pero lo peor era la oscuridad que emanaba de su interior. «Vámonos, Martínez, es tarde», dijo con una voz que no era suya. Y mientras me tomaba del brazo, la oscuridad se tragó todo a nuestro alrededor. No sé cómo, pero cuando volví a abrir los ojos me encontraba de nuevo en la base. La misma base, pero todo estaba destruido. No quedaba rastro de los demás. Solo el susurro seguía presente, ahora más fuerte que nunca, repitiendo una y otra vez mi nombre. Al final, entendí que lo que habíamos enfrentado no era un ser físico, sino algo mucho más peligroso, algo que había estado esperando pacientemente, alimentándose de nuestros miedos, hasta que llegó el momento en que ya no pudimos escapar. La base de nuevo parecía vacía, pero el susurro seguía resonando en mis oídos, como si nunca nos hubiéramos ido. Tal vez era cierto lo que decían los más viejos, que en lugares como esos, el tiempo y el espacio se doblan, y la sombra permanece esperando a quienes osan invadir su territorio. Mi nombre es Jorge Salgado, y fui policía durante 15 años. He visto cosas que pocos creerían: accidentes espantosos, asesinatos, desapariciones inexplicables. Pero hay un caso en particular que me persigue hasta el día de hoy. Ocurrió hace 6 años cuando trabajaba en la patrulla nocturna en un pequeño pueblo al norte del estado. Las madrugadas eran tranquilas, apenas algún borracho peleando en una cantina o un reporte de ruido en las colonias. Pero aquella noche, algo diferente ocurrió. A las 2:47 a.m., la radio emitió un sonido estático antes de que la voz del operador irrumpiera. Unidad 047, tenemos un reporte de alteración del orden en el kilómetro 12 de la carretera vieja. Testigo informa sobre una persona caminando en medio del camino. Proceda con precaución. Era extraño. La carretera vieja estaba prácticamente abandonada, rodeada de cerros y con apenas un par de caseríos dispersos. No había razón para que alguien estuviera caminando allí a esa hora. Mi compañero Ramírez bufó y encendió las luces de la patrulla. «Seguramente es un loco o un borracho», dijo mientras giraba el volante. Tardamos 15 minutos en llegar. La carretera estaba desierta. La luna iluminaba tenuemente la cinta asfáltica, y los cerros a los lados proyectaban sombras alargadas. Avanzamos despacio con las luces altas encendidas, y entonces lo vimos. A unos 100 metros de distancia, una figura se movía lentamente en el centro del camino. Era un hombre delgado, vestido con ropas oscuras y el cabello largo cayéndole sobre el rostro. Caminaba de forma errática, con pasos torpes, como si estuviera desorientado. Ramírez bajó la velocidad y tomó la radio. «Base, tenemos contacto visual con el sujeto. Vamos a descender para investigar». Nos estacionamos a unos metros y encendimos las torretas. «Buenas noches, deténgase ahí», ordené mientras salíamos de la patrulla. El hombre no respondió. No se inmutó en lo absoluto. Solo siguió caminando, como si no nos hubiera escuchado. Ramírez y yo nos miramos. Algo no estaba bien. «¿Está perdido, amigo?», intentó nuevamente mi compañero, avanzando unos pasos con la mano sobre la funda de su arma, y entonces el hombre se detuvo. Por primera vez pareció habernos escuchado. Muy lentamente giró la cabeza en nuestra dirección. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su rostro no tenía expresión. Ojos hundidos, piel pálida, labios entreabiertos. Pero lo peor fue su cuello. Giró la cabeza mucho más de lo que cualquier persona podría hacerlo. Demasiado. El sonido seco de los huesos crujiendo en la noche me heló la sangre. Ramírez desenfundó su arma instintivamente. «Alto ahí, policía». El hombre sonrió, pero sus labios no se movieron de forma natural. Fue una sonrisa forzada, antinatural, como si su rostro no estuviera acostumbrado a hacer ese gesto. Y entonces,
corrió hacia nosotros. Nunca olvidaré el sonido de sus pasos. Era un golpeteo sordo, rápido, como si se deslizara más que caminar, como si no tuviera peso, o como si fuera una sombra moviéndose a gran velocidad. Ramírez reaccionó primero. Disparó 2 veces, a ciegas, pero el hombre, o lo que fuera, ni siquiera se detuvo. Las balas hicieron un sonido hueco al impactar contra el aire, como si su cuerpo fuera invisible o etéreo. «No le hagas daño, Ramírez», grité, aunque no sabía por qué había dicho eso. No sabía qué demonios estaba pasando. El hombre se acercaba cada vez más rápido, y lo único que pude hacer fue retroceder, tropezando con los bultos de tierra al costado de la carretera. No sabía qué estaba ocurriendo, pero algo en mi estómago me decía que aquello no era humano. De repente, el hombre se detuvo a unos pocos metros de nosotros. Su torso se ladeó de forma antinatural, y su sonrisa creció aún más. Era como si su rostro hubiera quedado atrapado en una mueca monstruosa, como una máscara forzada. Y sus ojos, esos ojos vacíos me miraban pero no me veían. No tenían humanidad, no tenían alma. Ramírez retrocedió, dejando caer su arma como si su cuerpo hubiera olvidado cómo sostenerla. «¿Qué demonios es eso?», exclamó temblando. El ser dio un paso hacia nosotros y de repente, todo cambió. El aire se volvió denso, pesado, como si nos estuviera presionando. Un sonido profundo, gutural, comenzó a emanar desde el interior de la criatura. No era un gruñido normal. Era más como si 1000 voces se superpusieran a través de su garganta. Un eco extraño, distorsionado. Y luego, por un instante, el tiempo pareció detenerse. La luna, que hasta entonces estaba brillante, se oscureció por completo. La oscuridad la devoró en un parpadeo. Ya no podíamos ver más allá de unos pocos metros. Solo podíamos escuchar esa respiración profunda y ese retumbar en nuestros pechos, como si algo nos estuviera aplastando desde dentro. «Corramos ahora», grité tomando a Ramírez del brazo. No lo dudé ni un segundo. Comencé a correr hacia la patrulla con el miedo apretándome el pecho, pero cuando volví la vista atrás lo vi. El hombre ya no estaba en el mismo lugar. Se había desvanecido como si nunca hubiera existido, pero algo no estaba bien. El sonido de pasos continuaba, acercándose. En el aire flotaba una neblina fría y densa. Entonces escuché una risa suave, retorcida. Nos habíamos alejado unos 100 metros cuando algo nos detuvo. En el camino, en medio de la carretera, estaba una figura. El mismo hombre, o lo que sea que haya sido. Pero ahora, su figura estaba diferente. No era solo una figura humana. Era una mancha oscura, distorsionada, como una sombra que cambiaba constantemente de forma, como si varias formas humanas estuvieran fusionándose en un solo cuerpo. Mis piernas no podían moverse. Estaba atrapado en el horror, y entonces lo supe. Nos había seguido, y ya no podía salir de allí. «Ramírez, corre», pues grité. Ramírez intentó moverse, pero algo lo detuvo. Algo invisible. El aire, la atmósfera, lo retenía. Era como si el tiempo hubiera vuelto a detenerse, pero esta vez no había manera de escapar. Cuando vi cómo el hombre comenzó a acercarse de nuevo, algo en su rostro cambió. Ya no sonreía. Estaba serio, pero no estaba solo. Algo había despertado en la oscuridad. Y no éramos nosotros los que íbamos a salir de allí. La figura comenzó a moverse hacia Ramírez y hacia mí, pero esta vez con una velocidad aún más aterradora. Cada paso que daba, la oscuridad se espesaba a su alrededor, como si la sombra misma fuera su aliada, arrastrándose tras él, devorando todo a su paso. Ramírez no podía moverse. Parecía como si estuviera atrapado en una pesadilla, con el rostro pálido y la boca abierta, pero sin sonido. Sus ojos se desplazaban de un lado a otro, buscando algo, suplicando alguna salida. Y en ese momento escuché la voz, una voz profunda, como si viniera de un pozo sin fondo, pero claramente dirigida a mí. «Vas a ser parte de esto ahora, Jorge». Me congelé. La voz no provenía de la figura. Era como si viniera de todas partes a la vez, y lo peor de todo, esa voz conocía mi nombre. En un instante la sombra dio un salto. Era imposible, no era humano. Se desplazó a tal velocidad que apenas pude reaccionar.
Sentí un tirón en mi pecho, como si alguien me hubiera agarrado por las entrañas y me hubiera arrastrado. La figura estaba ante mí, sus ojos vacíos y su rostro deformado en una mueca que no parecía natural. Pero no me atacó. No aún. En su lugar, una niebla densa comenzó a envolvernos, haciéndonos respirar con dificultad. El aire se volvía más espeso, más pesado. Me costaba ver más allá de un par de metros, pero lo que veía era suficiente para sentir que la cordura comenzaba a desvanecerse. De repente Ramírez gritó. No era un grito de miedo, era un grito de agonía. Algo le estaba pasando. Me giré rápidamente y lo vi. Su cuerpo se convulsionaba, sus manos se retorcían y sus ojos comenzaban a salir de sus órbitas. Estaba siendo arrastrado por algo invisible, como si se lo estuviera llevando la misma oscuridad. «Ramírez», grité, pero mi voz salió débil. Corrí hacia él sin pensarlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una fuerza me detuvo en seco. Algo invisible me empujó hacia atrás, golpeándome con tal fuerza que me hizo caer al suelo. Fue entonces cuando vi la figura desaparecer. No se desvaneció, no desapareció en el aire. Se fundió con la oscuridad, como si se convirtiera en parte de ella. En un segundo, ya no estaba allí. La niebla desapareció tan rápidamente como había llegado. Y Ramírez ya no estaba. Me levanté, temblando de pies a cabeza. El aire era otra vez denso, pero ya no había niebla. La luz de la luna se filtraba de nuevo, iluminando el camino, pero el terror seguía presente. La patrulla estaba allí, estacionada a lo lejos, pero no me atrevía a acercarme. No sabía qué había pasado con Ramírez ni qué estaba ocurriendo. Me arrastré hacia la patrulla, mi mente completamente confusa, el corazón palpitando a toda velocidad. Antes de poder llegar, una última notificación apareció en mi teléfono. Informe de desaparición. Ramírez, policía número 08267, desaparecido a las 3:07 am en el kilómetro 12 de la carretera vieja. Caso cerrado. La notificación se borró tan rápido como apareció, y el teléfono se apagó de golpe. En ese momento, supe que no todo lo que nos rodea está vivo. Hay cosas más allá de la razón humana, seres antiguos, oscuros, que se alimentan de la desesperación y el miedo. Y lo peor de todo es que yo, como policía, estaba ahora marcado por ellos. Aún hoy las noches me persiguen. La oscuridad no tiene compasión. Y si alguna vez regreso a esa carretera, sé que no estaré solo.